Ingeniero, buenas tardes. Compañero, buenas tardes. Somos el grupo que va a presentar los conceptos de operaciones unitarias, su clasificación, su campo de acción y su importancia en la ingeniería industrial y como futuros ingenieros que seremos. Este grupo está integrado por el señor Mera, el señor Jiménez, mi persona, el señor Córdoba y el señor Carrillo. Para comenzar, hablaremos sobre sus conceptos que se le va a presentar el señor Mera. Bueno, también llamada operaciones unitarias a cualquier proceso físico de transformación donde se puede existir un indicador de energía o de tipo físico. La materia prima como producto y como característica de una definición. Los procesos químicos pueden consistir en diversas consecuencias, donde una derivada consiste en etapas cuyo principio son identificar el material de procesos y de otras actividades. En el diseño de procesos de una etapa se utiliza para poder estudiar una actividad. Puede ser en alguna de las etapas que consisten como química, mientras que otras en física. También podemos decir que el concepto de operación unitaria en la ingeniería química se basa en la fisiología, que muchas consecuencias de etapa pueden reducir a operaciones en relación simple o como también en función, donde incorporan un material basado en procesos. La operación unitaria estudia principalmente la transformación o en cambio de energía, la transferencia como también cambio de materia que se lleva a cabo por medio por medio físico, pero también por medio fisioquímico. En la industria, los procesos químicos o físicos, así como los procesos biológicos, en la alimentación existe mucha semejanza, cuya forma de materia están alineadas a modificar procesos que obtienen materias, finalmente llamada operaciones unitarias. A continuación, mi compañero. Bueno, clasificaciones de las operaciones unitarias. Tenemos en cuenta que son tres, que en este caso sería la transformación de momento lineal, transferencia de calor, transferencia de masa, donde tenemos unos conceptos básicos de ellos, que tenemos que la transferencia de momento lineal, o también llamada mecánica de fluido, ¿ya? Esta comprende el estudio de todos los fluidos, tanto en reposo como en movimiento. Aquí tenemos dos claros ejemplos, que uno es en un recipiente, donde está en reposo, donde no se encuentra en movimiento, y del otro lado tenemos el fluido en movimiento dentro de una tubería. Acordémonos que el fluido en reposo estudia cuando se encuentra dentro de un recipiente o no se encuentra en movimiento, mientras que el fluido de movimiento, como su misma palabra lo dice, estudia el movimiento del fluido en el que se encuentra dentro de una tubería o de un conducto. Podemos tener de forma laminar o turbulento. Tenemos la transferencia de calor, que aquí tenemos un muy claro ejemplo de una olla en evaporación, ¿ya? Donde tenemos que la conducción la tenemos justamente aquí, ¿ya? La convección, donde se forma entre moléculas, y la radiación es la que te permite, por medio de, digamos, de energía, la liberación de energía, uno siente como más calientito, nada más. Tenemos la transferencia de masa. Aquí tenemos algo sencillo, que tenemos la destilación, la extracción de líquidos, la absorción y la adsorción. ¿Ya? La destilación se utiliza mucho en ciertas empresas para sacar de un líquido a otro. La extracción de líquido es cuando tenemos dos líquidos muy similares, ¿ya? Y se pueda de un lado a otro, en este caso aquí tenemos agua y aceite, ¿ya? La absorción, esta es cuando un material tiene esa permeabilidad o coge una permeabilidad dentro del cuerpo,
Uno de los ejemplos es un huevo que se le quema, ¿ya? Y al meterlo en agua, la capa de carbón que tiene no permite que se moje el huevo, ¿ya? Ese es un ejemplo. Y la absorción es cuando absorbe, digamos, un material absorbe a otro. Uno de ellos es una esponja, lo que hace es absorber un líquido dentro de sí mismo, ¿ya? Tenemos la separación de membranas que también se da dentro de una industria y tenemos la lixiviación. La lixiviación por lo general se da en canteras, ¿ya? Esto de aquí lo que permite es la extracción de un mineral. También podemos tenerlo de forma mecánica o de forma neumática. A continuación, mi compañero. Con respecto a lo que es el campo de aplicación, en la industria de procesos químicos y físicos, así como en los procesos biológicos y de alimentos, existen muchas semejanzas en cuanto a la forma en que los materiales de entrada o de alimentación se modifican o se procesan para obtener los materiales finales de productos químicos o biológicos. Se sabe que es posible considerar estos procesos químicos o físicos o biológicos aparentemente distintos y clasificados en una serie de etapas individuales y diferentes llamadas operaciones unitarias. Estas operaciones unitarias son comunes a todos los tipos de industrias de procesos. El procesamiento de alimentos o algún proceso industrial indiferente de productos consumibles es la selección de combinaciones de las operaciones unitarias para formar un proceso unitario y procesos totalmente más complejos. Las operaciones unitarias son tan variadas como, por ejemplo, la cosecha manual y la mecánica en el campo, el transporte por camión refrigerado de productos perecederos a través de grandes distancias, el transporte de ganado vivo por carro de ferrocarril y el traslado de neumáticos de una harina desde los carros del ferrocarril hasta las bodegas de almacenamiento en las panaderías. Existe un sinnúmero de procesos químicos y operaciones unitarias que se llevan a cabo en cualquier industria diariamente, los cuales tienen algo en común, es que los relaciona a todos. Gracias a esto, los principales o los más básicos de ellos podemos mencionar algunos. La destilación. La destilación es una teoría de laboratorio utilizada para separar sustancias miscibles. El objetivo principal de la destilación consiste en separar una mezcla de varios componentes aprovechando sus diferentes volatilidades o bien separar los materiales volátiles de otros no volátiles. Por ejemplo, la destilación se utilizaría para purificar o separar el alcohol en la industria de las bebidas y también para separar los hidrocarburos en la industria del petróleo. El secado. El secado es un método de conservación de alimentos que consiste en extraer el agua de estos, lo que inhibe la purificación de microorganismos y dificultad de putrefacción. Su operación consiste en separar mediante procedimientos no mecánicos un líquido de un sólido que lo retiene físicamente. Por ejemplo, el secado de granos y otros alimentos es similar. El secado de las maderas, las precipitaciones de filtrado y la estopa de rayón. Gracias. A continuación, mi compañero. Bueno, ya ingeniero, la parte de absorción, pues es una operación química que trata de la separación de los componentes que conforman una mezcla gaseosa. Esto es ayudándose de un solvente en estado líquido con el que se conseguirá formar una solución. Un ejemplo de lo que es la absorción se presenta en lo que son los oxígenos de aire, en los procesos de fermentación, o también en lo que se llama una planta de lo que es tratamiento de agua, así como lo que es la absorción del hidrógeno gaseoso en un proceso de hidrogenación líquida de lo que es el aceite. La cristalización. Esta de aquí consiste en la disolución de un sólido impuro en la menor cantidad posible del solvente adecuado y en caliente. Estas condiciones se generan una disolución saturada que al enfriar la sobresaturas y se produce la cristalización. El proceso de cristalización es un proceso dinámico, de forma que las moléculas que están en la disolución están en equilibrio con las que forman parte de la red cristalina. Aunque la cristalización se puede dar
en la naturaleza. También se usa mucha frecuencia en el ámbito industrial, como fase de separación y purificación en las industrias farmacéuticas, químicas y alimentarias. La transferencia de calor. Esto de aquí pues es el proceso por el que se intercambia energía en forma de calor entre los distintos cuerpos o entre diferentes partes de un mismo cuerpo que están a distinta temperatura. Este calor puede transferirse de tres formas, como es la conducción, por convección y por radiación. Aunque bueno, se dice que estos tres métodos de transferencia tienen lugar muchas veces simultáneamente. Habitualmente uno de los mecanismos predomina sobre los otros dos. Ya, en el sector industrial, los procesos de transferencia de calor suelen diseñarse de forma que aprovechen estos fenómenos, los cuales pueden ser equipos intercambiadores de calor como calderas, hornos, condensadores, baterías, calentadores, refrigeradores y paneles solares, también se podría decir. La humidificación y la deshumidificación. Esta de aquí es una operación que consiste en aumentar la cantidad de vapor presente en una corriente gaseosa. El vapor puede aumentar pasando el gas a través de un líquido que se evapora en el mismo. Esta transferencia hacia el interior de la corriente gaseosa tiene lugar por difusión y en la interfase hay simultáneamente transferencia de calor y de materia. Por otro lado, lo que es la deshumidificación es una operación que consiste en reducir la cantidad de vapor presente en una corriente gaseosa mediante una condensación parcial de vapor que se separa. Ya, esto de aquí, la principal aplicación de la humidificación y de la deshumidificación es en el acondicionamiento de aire y en el secado de gases. Un aspecto de interés relacionado con esta operación básica es el enfriamiento de aguas después de un proceso industrial, con el fin de poder ser utilizada nuevamente. El equipo utilizado tiene forma de torre en la que el agua caliente se introduce por la parte superior y fluye sobre un relleno de contracorrientes con aire, que entra por la parte inferior de la torre y de la torre de enfriamiento. Y para finalizar, tenemos las conclusiones. Lo que mis compañeros pusieron, podemos definir o darle importancia a lo que tienen las operaciones unitarias en el campo de la ingeniería industrial. Pero primero hay que notar que en la actualidad nos encontramos en una industria 4.0, que consiste en la automatización de los equipos o de los procesos industriales. Ahora, el fin de un ingeniero industrial es solventar los problemas que se presenten en estos procesos industriales. Ahora, ¿cómo lo hace? Con la teoría y experiencia que ha adquirido, que permite al ingeniero desarrollar, mejorar, implementar y evaluar los procesos que ha implementado. Y gracias a estos conocimientos o los procesos que ya habíamos visto anteriormente que pusieron mis compañeros, sabemos que debemos dominar las operaciones unitarias. Como un claro ejemplo tenemos que en la actualidad existe un equipo de transferencia de calor de ebullición, que es lo que le define como 4.0, que este es controlado desde un computador y es más automatizado. Entonces, con esto podemos definir que las operaciones unitarias son parte principal de un proceso industrial y que es nuestro trabajo conocer y dominarlo. Muchas gracias.